Listo, ingeniero. Ok, bueno, así a grosso modo, pues voy a presentar aquí la propuesta de desarrollo, pues que tenemos aquí todo el grupo de desarrollo de software. Como tal, pues nosotros ahí en el documento que le pasamos, nosotros presentamos una justificación del por qué se debe implementar una actualización o la creación de un nuevo sistema de información en la empresa. Entre esas esta es que se está teniendo actualmente pérdidas de información, demora de procesos, alta rotación de profesionales en el área del sector salud, y bueno, eso genera pues disminución de utilidades en la compañía. Adicional a eso, pues que en la empresa no se tiene un único sistema, sino que en este momento ya llevamos, si no estoy mal, ya vamos en 3 4 sistemas. Entonces, y todos están segmentados por diferentes eh, partes, y adicional a eso, pues ninguno guarda una arquitectura justificada, como quien dice, una arquitectura unificada para todo, ¿no? Entonces, sí es bueno de que pues el desarrollo que se vaya a hacer se pueda contemplar de que todos funcionen con una misma idea, lógica, que todos manejen los mismos estados y que todos manejen una misma estructura. ¿Listo? Entonces, pues teniendo ya esa justificación, nosotros eh, planteamos una propuesta en la cual el sistema de información va a dejar de ser monolítico y va a pasar un sistema que cuente con una arquitectura en frontend y una arquitectura en backend. Eso con el fin de que pues el backend se encargue de toda la lógica de negocio, y el frontend es la interfaz visual UI que se puede manejar en diferentes sistemas, ya sean dispositivos Android, iOS o versiones de escritorio o web. Hay varias herramientas para poder trabajar. Igual nosotros aquí en la propuesta pues se lo presentamos como tal. Entre eso, pues bueno, entrando a la parte de ingeniería de detalle, pues nosotros definimos qué es, qué es un framework, que es como quien dice unas reglas de negocio, una arquitectura ya definida para desarrollar una plataforma. Hay diferentes, hay MVC, MVC, y hay adicional a eso arquitectura hexagonal, ¿no? Dependiendo del framework que se seleccione, pues se puede utilizar. Estos son los frameworks que hay actualmente en el mercado, tanto para el frontend como para el backend. Adicional a eso, en la ingeniería de detalle también contemplamos cómo sería la comunicación entre ambas arquitecturas, entre frontend y backend, que pues hay muchas opciones de comunicación como API, Graph, WebSocket o SOAP. En la que nosotros estamos proponiendo en este momento está la API o la Graph SQL. Entonces, y la comunicación la podríamos hacer por vía JSON, ¿no? Hay opción de hacerlo por XML, perdón, pero recomendamos hacerlo por vía JSON. Más o menos la arquitectura sería así: los diferentes dispositivos que se conectarían, todo iría a una API eh, principal, y él distribuiría en los diferentes microservicios. Entonces, como ven, aquí separamos todo lo que es el backend de la parte del front. Entonces, eso en la parte de comunicación. En la parte de seguridad hay muchas herramientas, mecanismos de seguridad, pero una de las más grandes que se manejan es esta, lo que es el JSON Web Token. Esto es con el fin de evitar de que terceros ingresen a la plataforma siempre y cuando no estén autenticados. Adicional a eso, cada vez que se haga una petición, se valida el token para validar que el usuario eh, realmente sea la persona que ingresó y que está autenticada dentro de la plataforma. Esto es uno de los mecanismos de seguridad que hay actualmente en todo lo que tiene que ver en logueo de una persona. Y bueno, esto también se puede limitar por cierto tiempo de vida. Y adicional, pues en el JSON Web Token va información prioritaria de su usuario, ¿no? Entonces, ese mismo JSON Web Token se utilizan para muchos otros casos de información que se pueden manejar. Eh, Adicional, en la ingeniería de detalle nosotros planteamos varias propuestas de motor de almacenamiento de base de datos. Nosotros en este momento utilizamos Maria Database como motor de base de datos.
Las dos mejores que hemos contemplado son MySQL, Postgres. La una tiene una ventaja sobre la otra, y es que MySQL es mucho más rápido a la hora de ejecutar consultas. Postgres tiene un poquito más de confiabilidad a la hora de manejar datos. Quiere decir de que maneja información en cascada. Por decir, si hay dos, tres usuarios que están haciendo una modificación a un mismo registro, él lo que hace es que espera el proceso, o sea, me lo va dejando en cola, y eso me da un poquito más de confiabilidad a la hora de manejar información. MySQL no tiene eso, pero en el proceso de aquí de proyección, pues no hay la opción de, o muy rara vez se da de que dos o tres usuarios hagan una modificación a un mismo registro. Eso es muy raro, se da. Más que todo sucede cuando son plataformas de redes sociales y eso, que se puede estar dando. En este caso, pues no se da. Recomendamos MySQL para poder hacer eso. Hay otras motores de base de datos como es Redis, pero eso es para hacer almacenamiento de tablas que no son muy concurridas y que no tienen alto tráfico de modificación o actualización de registros. Una estructura de la que se plantea que se pueda manejar es una base de datos principal distribuida en diferentes bases de datos esclavas que irán segmentadas por años. Es una de las propuestas que se tienen. Más adelante les explicamos cómo sería. Después de eso, de definir cómo sería el diseño por encima de la propuesta de desarrollo, ya la empresa entraría a definir unas tomas de decisiones, entre eso lo que nosotros le llamamos el UIs o la experiencia de usuario, que serían los paneles administrativos, serían las vistas. Aquí se plantean tres opciones, pero las voy a abrir para que las podamos ver. A ver si abrimos por acá. Creo que no abrió. Ay, Dios santo. Ahora las abrimos por acá y se las presento. Aquí están en el documento, no sé si las habrán visualizado. Estos son tres ejemplos, ¿no? De los paneles administrativos que ustedes manejarían en la empresa. Están los diferentes dashboards o paneles de administración. Unos traen más ventajas que otros, entre esas pues la cantidad de ¿dónde estará? De acá, de widgets que traen, ¿no? Y las interfaces de usuario que trae acá. Entonces hay unos que traen más opciones que otros. Algunos se acomodan más a la empresa, otras no. De los que yo he manejado, todos estos tres yo he diseñado con ellos. Que se adapten mucho a la empresa. Está el Core UI y el Hyper. Son los dos que más se adaptan a la empresa. Entonces, pero bueno, listo. Esto ya es decisión de la empresa que para el administrativo van a adquirir. Hay otra opción. La otra opción es que se desarrolle se contrate un desarrollador frontend y que él desarrolle desde cero un panel administrativo para la empresa. Personalmente no lo recomiendo. Creo que los demás compañeros también llegamos a esa conclusión de que no recomendamos de que ustedes contraten un tercero, porque eso va a dilatar mucho más el proceso. En cambio, estos dashboards ya están desarrollados, ya tienen documentación, ya están gestionados con pruebas, y lo bueno es que al adquirirlo ellos te dan una garantía extensiva y te dan un soporte también extendido. Adicional a eso, otro tema que ustedes tendrían que tomar, sí, Wilmer. Alain, esto es que con el nuevo desarrollo que le dio Jesús Joaquín, estamos creando ese dashboard, lo estoy creando yo. Ah, bueno, ok, pero a medida que se vaya implementando. La cuestión es que el desarrollo de una UI hay que ver muchas cosas, ¿no? O sea, recuerda que pues que sea adaptativo, responsive, que contenga los últimas experiencias, y que eso pues dilata un poquito más el desarrollo, ¿no? Porque por ejemplo cualquier cambio... Ten en cuenta que con la propuesta que estás haciendo, pues esto, al utilizar Next y React, pues ya tenemos dos plataformas con las que
con la cual vamos a trabajar. La parte mobile, que es React Native, la parte escritorio, que sería React. ¿Listo? Sí, no, por esa parte no hay. Es que entonces no trabajaríamos la parte responsive en ese momento. Lo que pasa es que una cosa es el panel administrativo, otra cosa es un diseño desde cero donde usted tiene que crear los componentes. Cuando se adquieran estos paneles administrativos, ellos ya traen los componentes armados, es solamente implementarlo dentro de la herramienta, dentro del framework de Nets, ¿ya? Entonces yo lo entiendo porque usted está creando la interfaz desde cero, y pues la interfaz usted mismo crea los web components, y en ese lado pues no hay ningún inconveniente. Pero para el desarrollo que se quiera hacer ahorita en este momento, eso va a dilatar y atrasar bastante el desarrollo, porque pues la creación de un botón, un diseño, que si tiene un movimiento, una animación, que cómo se va a comportar el panel administrativo, en la barra del menú, el footer, los header, todo eso. Entonces eso es un trabajo bastante extenso, y muchas veces eso dilata mucho el desarrollo. Lo digo por experiencia de múltiples plataformas que han contratado desarrolladores externos para hacer solamente la interfaz visual, ¿no? Entonces es diferente pues el UI a la interfaz visual. Entonces listo, eso es una opción. En últimas pues ustedes de la junta directiva son los que toman la idea. En la parte del frontend, el grupo de desarrollo, nos inclinamos más a este lenguaje de programación que es Nets, por múltiples mejoras o por múltiples facilidades que nos presta. Entre esas pues que tiene un muy buen rendimiento, se le puede hacer un buen SEO. En este caso pues Projection no necesita SEO, porque pues no necesita hacer un posicionamiento de la página, ya que es una plataforma privada, no es pública. Adicional pues la facilidad del desarrollo, tiene amplia documentación, tiene amplia comunidad de desarrolladores, y pues bueno, tiene soporte para las últimas tecnologías que han salido en actualización de todos los navegadores. La otra es la toma de decisión del backend. Nosotros aquí, el grupo de desarrolladores, nosotros hicimos un laboratorio donde comparamos diferentes frameworks, mirando el comportamiento en el rendimiento del procesar consultas pesadas. Llegamos a tres lenguajes o tres frameworks. Uno es Laravel, que es PHP, que tiene pues muchísimas ventajas, que es muy amigable, tiene una comunidad enorme, es perfecto para hacer proyectos que se requieran ejecutar rápidamente. Bueno, tiene integración de ORMs, que es para el manejo de consultas, buena integración con herramientas del frontend, que es la herramienta de Nets, y está en el top 3 de velocidad y rendimiento entre los diferentes lenguajes de programación. La desventaja es que no puede ser tan eficiente con otros lenguajes en manejo de concurrencia masiva. En este caso, muy poco vamos a utilizar concurrencia en los procesos que se van a hacer. Y adicional, pues una desventaja es que si no se tiene cuidado a la hora de planificar el proyecto, puede generar pues grandes inconvenientes más adelante. El segundo framework es Java con Spring Boot. Es uno de los frameworks, pues se puede decir que de los mejores, debido a que pues este framework fue creado más que todo para crear aplicaciones empresariales, ¿no? Todo lo que son aplicaciones empresariales, tiene muchas herramientas de seguridad, tiene un buen despliegue, ofrece un rendimiento sólido para multitareas, todo lo que tiene que ver con manejos de multihilos en los procesadores. Tiene una comunidad grande también, excelente integración. La desventaja es que bueno, requiere una configuración inicial, y tiene una curva de aprendizaje muy pesada. Adicional a eso, pues para hacer un proyecto pequeño o mediano no es recomendable, y la implementación suele consumir más recursos. Un ejemplo, por ejemplo, el sistema que tiene el ingeniero Samuel, que constantemente se está cayendo y se bloquea, es por eso. Si no se hace una muy buena configuración, tiende, y como es multihilo,
tiende a consumir todos los recursos del equipo y lo que hace es que lo bloquea, lo satura y pues nos toca reiniciar. Entonces es muy bueno, pero si no se tiene cuidado con la configuración, puede generar múltiples inconvenientes. Lo otro es que este framework es compilado, o sea que cada vez que se haga un cambio hay que compilar el código para poderlo subir, o sea, no se pueden hacer modificaciones en caliente. Ese es un inconveniente con ese framework. El otro es Python. Que este otro lenguaje, pues miramos de que bueno, es muy sencillo, versátil de manejar, maneja frameworks como Django o Flask, que ofrece muchas herramientas, excelente para hacer prototipos de proyectos de Machine Learning y análisis de datos, con el backend, ¿no? Tiene una gran comunidad y un ecosistema de bibliotecas. Las desventajas es que Python no es tan rápido, tiene un problema de eficiencia, entonces se torna un poquito lento. En comparación de las pruebas que hicimos, Python fue uno de los que nos dio el resultado más demorado en las consultas. Adicional, pues Django dice aquí pues, que puede ser excesivo para pequeños proyectos, por ejemplo como es Java. Y bueno, tiene un problema con la concurrencia masiva, ya se torna a generar bloqueos fuera de que ya es lento, genera alta concurrencia, se limita mucho a la hora de ejecutar alta concurrencia, aunque en este desarrollo no vamos a estar utilizando tanta concurrencia, entonces no va a ser tan pesado. Del análisis de esos tres lenguajes de programación, nosotros llegamos a una recomendación, ¿no? Entonces, nos inclinamos un poquito más por hacer el desarrollo con el framework del árabe, pues debido a que no es necesario compilarlo, es un framework interpretado, o sea que en caliente podemos hacer modificaciones. Adicional a eso, pues que los desarrolladores se pueden conseguir más fácilmente. Y tercero, el costo del desarrollador no es tan alto como lo es un desarrollador de Python o un desarrollador de Java. ¿Listo? Entonces, pues esa es la recomendación que nosotros damos. Ya en últimas, ustedes son los que definen por qué backend se inclinan un poquito más y que si quieren extender un poquitico más la investigación. Momentico. Ya. Bueno, continuamos. El diseño de la lógica de negocio que van a ser las mejoras o el plus que va a tener este sistema es que bueno, la base de datos se va a segmentar por años y se va a tener una base de datos principal que se comunicará con las demás bases de datos por medio de un DB-Link. La idea cuál es, se crea una base de datos principal y sobre esa base de datos, de acuerdo a las consultas que arrojen, se van a consultar las otras bases de datos segmentadas por año. Entonces se va a tener una base de datos por el año 2025, otra por el 2026, otra por 2027. ¿Esto qué nos va a generar? Nos va a generar una respuesta mucho más rápida a la hora de ejecutar una consulta. ¿Por qué? Porque no vamos a consultar todo el histórico, sino solamente lo necesario por año. Entonces eso nos va a generar una respuesta mucho más rápida y no nos va a generar el conflicto que nos tocó ahorita hace poco, que nos tocó depurar la base de datos porque ya se nos estaba llenando. El otro es que el diseño de los módulos de rehabilitación, historia clínica, escalas, diagnósticos, todo lo que es la parte de rehabilitación, se va a generar el diseño de esas historias de forma dinámica. ¿Qué quiere decir que es de forma dinámica? Que una persona puede crear el módulo de manera interactiva. No sé si ustedes conocen el sistema de proveedores, que nosotros lo que hacemos es que generamos unas encuestas a los proveedores, pero las encuestas son dinámicas, o sea que si yo quiero agregar un campo de observación, no tengo que desarrollarlo, sino que solamente entro a la plataforma, le digo quiero agregar este campo, va a ser un campo de texto, va a ser un chatbot, va a ser un select, va a ser un radio button, y la respuesta que se va a tener va a ser de este tipo o este tipo. Entonces va a ser dinámico, o sea, el formulario se va a crear de forma dinámica.
Entonces no va a haber necesidad de requerir de un desarrollador para crear un formulario, sino que se le da la capacitación a la persona para que pueda crear el formulario dinámicamente. La otra, el tercer plus, es el almacenamiento de la información con baja o nula tasa de cambio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas tablas de CISPRO. Son tablas que no cambian, son tablas que ya están definidas, como son los códigos CIE10, los códigos de los medicamentos, insumos, tipos de documentos, todas esas tablas de relacionamiento de CISPRO que nunca cambian, no se almacenarán en base de datos, pero a su vez se utilizará un servidor de diccionario remoto, que puede ser Redis o Memcached, que lo que hace es que esa información se guarda en un storage o se guarda en memoria RAM. Esto es con el fin de que cada vez que vayamos a consultar esa información de esa tabla, no tengamos que consultar la base de datos. Eso nos va a liberar mucho tráfico a la hora de hacer peticiones a la base de datos. Estos son herramientas muy buenas que pues hasta el momento en Projection no se ha implementado, entonces sería muy bueno que se puedan implementar. Sí, adelante. Bueno, hay que aclarar de que eso es gracias a la nueva tecnología de Next, ya que trabajan no con el servidor, sino almacenan los datos en el cliente. No, no dije. Redis o Memcached almacenan, cuando yo digo de storage, es que ellos cuando se almacenan en storage es que crea un archivo JSON y se guarda en el servidor. O sea que cuando yo vaya a consultar esa tabla, el primero pasa por Redis. ¿Y qué me hace Redis? ¿Tengo la tabla actualizada? Sí la tengo. Voy y consulto ese archivo JSON. No voy la consulto a la base de datos, sino al archivo JSON. O la otra, vamos a tener dos almacenamientos. Exacto, pero esos son tablas. Uno en el servicio cliente. Exacto, sí, no se almacena en el local storage del cliente, no es necesario, porque esa información es muy pesada. Por ejemplo, hoy acabé de crear una tabla de CISPRO de la IUM y son 34.000 registros. Entonces se nos va a generar un JSON muy grande y la idea no es que cuando el cliente ingrese se demore cargando ese JSON. Entonces nosotros lo que hacemos es un site server. Con el site server se hace la consulta a la plataforma de Redis. En este caso, pues si se utiliza Laravel lo que hace es redirigirme a Memcached o Redis. Entonces nosotros configuramos, ¿se guarda en un archivo JSON o se guarda en RAM, memoria RAM? No recomiendo guardar en memoria RAM porque la RAM se va a utilizar para otros procesos. Entonces normalmente se guarda en un storage internamente, o sea, haga de cuenta un SQLite. ¿Ya? Entonces es eso. La otra, el plus que se tiene ahí es la generación automática de archivos PDF. ¿Qué pasa ahorita en Projection? Cada vez que se imprime una historia clínica, se tiene que armar el archivo PDF. La idea no es esa, sino que automáticamente, como está pasando con notas de enfermería y los últimos ajustes que se han hecho en la plataforma del ingeniero Samuel, es que se termina la historia, automáticamente se genera el archivo y se guarda. Hay dos opciones de guardarlo, se puede guardar en físico o se puede guardar en base de datos, ya es decisión también de ustedes. Entonces ese es otro plus que se puede hacer. Entonces cada vez que se vaya a consultar una historia y se quiere imprimir los PDFs, ya no es necesario volverlos a generar. Eso es lo que genera, por ejemplo, la descarga masiva de los documentos para facturación. Tienen que anexar esa historia, entonces en algunos tiene que ponerse a crear la petición para poder armar el archivo y poderlo descargar. Entonces la idea no es esa, sino que apenas se ejecutó la historia, se guardó y listo. Ya ese archivo ya quedó creado y se puede descargar todas las veces que sean necesarias. Y el otro plus es la generación de tareas programadas. En este momento se tienen, creo que como 3 tareas programadas, que son las copias de seguridad, el envío de algunos correos y el cierre de algunas historias. La idea es que seguir implementando esta opción de las tareas programadas, que son actividades que se pueden ejecutar después. Por ejemplo, cerré una historia clínica y hay que enviarle la historia clínica al paciente. Entonces eso se deja en una tarea para que el envío se haga en 1 hora, hora y media. Son tareas que se ejecutan cada cierto periodo de tiempo. Entonces, como tal, esos serían los plus que llevaría la plataforma.
creo que eso sería todo. No sé si ustedes tendrían alguna duda, pregunta, inquietud, o por parte de los ingenieros si tienen algún aporte adicional. Ingenieros. Sí, todo bien, lo escucho. Ingeniero Pues, Germán, ingeniero Jesús Joaquín, no sé si tengan dudas, inquietudes. Me gustaría escuchar de pronto a Germán. Yo tengo acá unas anotaciones. Ok. No sé si Germán va. Creo que el ingeniero Germán se nos desconectó. Bueno, entonces, yo veo el análisis muy bien. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que tenemos que darle la perspectiva de proyecto. ¿Sí me van a entender? Yo pienso que en este momento ya tenemos como el análisis de tecnología. Sí. Y deberíamos decantar esto a un documento que sea como la ingeniería conceptual. Sí, señor. Sí. ¿Por qué razón? Porque ya, digamos, las evaluaciones como equipo las han venido desarrollando y ya tenemos es que unir el foco hacia dónde nos movemos. Entonces, debería estar como el documento ya, que es casi lo que tienes en el documento de Word, pero tocaría definir muy bien ya es la filosofía del proceso, ¿cierto? Ya decantando. Y eliminar ya las posibles alternativas, porque ya lo pueden colocar como un análisis de alternativa, pero ya el núcleo central debe estar claro. ¿Por qué es importante el núcleo central? Porque eso nos va a llevar a uno de los entregables del desarrollo, que es el PDT, ¿sí? El plan detallado de trabajo. Ese plan detallado de trabajo nos puede llevar para dimensionar en tiempos de cuánto tiempo estamos hablando, para poderlo dimensionar. Ingeniero, ahí hay una controversia, eso lo hemos estado hablando con varios de los compañeros, y es que nosotros, sí, ingeniero Germán, siga. A ver, pues tenía yo silenciado acá y yo mismo me podía habilitar. Me di cuenta y entonces me acabo de habilitar. Pues muchas gracias. La verdad, pues estoy sorprendido positivamente porque pues veo una estructura de equipo muy buena. Se reunió el equipo para trabajar el tema, pues lo cual me parece un buen comienzo de año y un buen comienzo para este equipo de tecnología que se tiene que fortalecer aplicando estos valores corporativos que nosotros hemos dicho. Ya sentarnos a hablar, digamos, de una manera abierta sobre un plan como el que acaba de presentar el equipo de tecnología de información en el liderazgo del ingeniero Jesús Alain, pues me parece algo muy apropiado. Digamos, sin embargo, tengo unos comentarios. El primer comentario es el mismo del ingeniero Joaquín. Esto debe tener ya, iniciar un proyecto como tal, en el cual se consideren algunos aspectos conceptuales. En las láminas vi algo que dice ingeniería de detalle en una de las gráficas y pienso que pues en estas etapas todavía no podemos hablar de la ingeniería de detalle porque no hemos escogido ninguna de las opciones. Sí, Yo señor. le recomendaría al equipo que dada esta primera reunión se reuniera con el objetivo de digamos en esta reunión, aunque el ingeniero Jesús Alain nombró las alternativas que él, las ventajas, por decir algo, de Python o las desventajas de Python frente a los otros lenguajes que él habló, de pronto se fijara
qué es, cuál es el problema, la definición del problema para utilizar el método que se utiliza en proyectos. ¿Cuál es el problema? Definir bien el problema. ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer esta propuesta técnica tan, tan buena como yo la veo? ¿Qué es lo que me lleva a definir qué es lo que voy a cambiar? Si yo voy a aumentar la velocidad, voy a independizar lo que es backend de front-end, voy a definir roles, voy a mejorar la base de datos, la voy a segregar en control distribuido. Entonces es como definir, como en una frase, definir cuál es el propósito, cuál es el problema y cómo es la solución del problema, qué es lo que hay que atacar, qué es lo que hay que cambiar y por qué hay que cambiarlo. Eso para tenerlo bien claro. Y segundo, pues decir, para llegar desde el punto actual, del diagnóstico actual, hasta lo que debe ser, vamos a agregarle velocidad al sistema, vamos a ampliarle, vamos a ganar confiabilidad del sistema y vamos a mejorar la fiabilidad de la base de datos, o vamos a hacer un trabajo sobre la base de datos, sobre la manera de manejar el backend y el frontend. Entonces sería maravilloso que tuviéramos esas conclusiones, esas pautas. Y una vez, pues, nos presenta la alternativa 1, o sea, sí, las posibles soluciones. Alternativa 1 es cambiar esto y esto nomás y dejar quieto esto. Alternativa 2, cambiar la forma en que estamos haciendo el front-end y el back-end y cambiar más la base de datos. La alternativa 3, cambiar, es un cambio de mayor alcance y poder establecer como después de eso y que tengamos esas alternativas, escoger cuál alternativa es mejor antes de hacer el PDT, ¿sí? Porque yo pienso que ustedes están en la posibilidad de presentar 1, 2 o 3 alternativas de las mejoras. Entonces, dependiendo de esas alternativas, la que se decida, pues se le hace el respectivo PDT como para no perder el tiempo y para no avanzar y luego retroceder, sino sí, pues la verdad, en una segunda, esta, digamos, primera presentación me pareció maravillosa y es concordante con la reunión que hicimos hace como 2 años allá en el hotel Dan, o 2 o 3 años, si no estoy mal, creo que son 3, no recuerdo bien, pero digamos esta es como la veo como la continuación de esa charla que nos quedó allá pendiente, y me parece la iniciativa perfecta que sean ustedes los conocedores, los expertos en la parte técnica, que propongan a PLC, propongan esas alternativas para resolver el problema, pero que tengamos el problema bien definido y qué es lo que vamos a hacer para resolver ese problema. Entonces, presentar las 3 alternativas en otra segunda reunión, que puede ser esta misma semana o la otra, no tengo ninguna prisa. Y después de esas 3 alternativas, si viene pues lo que está recomendando el ingeniero Joaquín, de presentar ese PDT ya detallado para enfocarlo como un proyecto, porque realmente esto es un proyecto y hay que darle la connotación de un proyecto con hitos de seguimiento para poder llevar control. Y ustedes saben que la operación es delicada y se debe hacer de una manera mesurada, tranquila, con la capacitación a la gente que maneja los procesos, y también para que la mayoría del equipo se entere de lo que se está haciendo, para que varios miembros del equipo, los que están participando en estos momentos, se enteren totalmente, para que puedan ejercer las futuras labores de soporte, modificaciones, corrección de algún error que pueda quedar, alguna versatilidad que ellos puedan ofrecernos en ese mantenimiento, en esa asistencia, como digamos como técnicos, cuando los problemas se comiencen a presentar o cuando los mismos usuarios nos comiencen a pedir cosas adicionales, así como
los constantes modificaciones que le piden al ingeniero Jesús Alain que haga esos programas que consideren la fecha, que consideren el tipo de paciente, el tipo de terapia, el tipo de contrato y todo lo demás. No tengo más comentarios, solamente pues veo de muy buena manera este comienzo de este año con este equipo integrado de tecnología de información. Ingeniero, bueno, respondiéndole ahí, nosotros acá creamos un documento, creo que es este, en donde nosotros aquí pues definimos a detalle los problemas e inconvenientes que se tienen actualmente con, con todo lo que es los sistemas actuales que tienen Projection. Adicional a eso, pues acá detallamos la posible solución que se pueda integrar y pues aquí seguimos nosotros explicando toda la ingeniería de detalle que se pueda aplicar y eso como por extender un poquito más eso. Lo que es el plan de trabajo, nosotros no hemos definido plan de trabajo y eso porque depende de varias cosas. Uno, la toma de decisiones que ustedes como junta directiva determinen, definiéndonos el backend, el frontend, perdón, el backend y definiéndonos qué panel administrativo van a tomar. Entonces, lo que les comentaba ahorita, si ustedes contratan un desarrollador para crear un panel administrativo, hasta que él no termine, nosotros no podemos empezar a hacer integración entre frontend y backend, ¿ya? Hacer la comunicación como tal. Adicional a eso, en la toma de decisión del backend, depende de varias cosas y la más importante es el recurso que se tiene actualmente de los desarrolladores y el recurso que se vaya a contratar. ¿Por qué lo digo? En este momento los desarrolladores que están, todos no manejamos un mismo lenguaje de programación. Por ejemplo, el ingeniero Wilmer maneja Python y maneja Nets con Riad, el ingeniero John maneja PHP, mi persona pues yo manejo múltiples lenguajes, Samuel solamente maneja Java. Entonces la cuestión es que los que ya están se tienen que adaptar al nuevo lenguaje, entre comillas tienen que aprender un nuevo lenguaje. Por eso yo coloqué entre las ventajas la curva de aprendizaje, si es grande, suave, muy pesada. Y eso, ¿por qué? Porque los desarrolladores de la empresa, si se va a desarrollar con lo que ya existe, tienen que tener eso muy en cuenta para adaptarse y aprender. Adicional a eso es el costo económico. Si se va a contratar un personal externo, el costo económico de esos desarrolladores dependen del lenguaje de programación. El más costoso es Java. Java con Spring Boot es el más costoso. Un desarrollador de esto está más o menos en un promedio de 7 a 8 millones de pesos mensuales. El que le sigue es el de Python, que está entre 5 millones a 6 millones de pesos. Y el que menos es el de Laravel. ¿Por qué? Porque tiene más demanda. Al tener más demanda, pues es un poquito más económico, ¿no? Pues un poquito no, sí es económico. Se puede decir prácticamente que un desarrollador dedicado solamente a esto está en un promedio de 3 a 4 millones de pesos, de 3 a 5 millones de pesos, más o menos. ¿Ya? Entonces, de eso depende el factor del armado del plan de trabajo. Y pues bueno, ya lo que son el diseño de la lógica de negocio, ya nosotros tenemos la idea de cómo plantearle eso. Adicional, esta era una propuesta de plan de trabajo que yo tenía. La cuestión es que dependiendo de lo que ustedes definan, acá nosotros entramos a hacer la modificación de precios, prioridades, estados y todo eso. ¿Ya? O sea, el plan de trabajo como tal se tiene. Todo depende de qué, del cómo se vaya a iniciar, qué es lo primero que se va a desarrollar. Y de ahí en adelante siguen el resto de desarrollos. Porque la idea de empezar es la información primordial y la creación al menos de lo que son las escalas, todo lo que es la parte principal de la creación de una historia clínica, o sea, ese módulo principal. Ya de ahí en adelante toca mirar el resto de cosas que son admisiones, si van a implementar facturación electrónica, entonces implementar esa herramienta también. Entonces, o sea, sobre la marcha van a seguir saliendo cosas. Igual el plan de trabajo depende de lo que ustedes definan acá. Entonces, por eso no se terminó de desarrollar esa parte.
No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. O si quieren hacer algún aporte. ¿Algo más, ingeniero Germán? No, digamos, yo de todas maneras quisiera escuchar de parte de ellos de que ya pues tienen como ese plan de trabajo que nos mostró como en Excel. Quisiera preguntarle cuándo es la próxima fecha para la próxima reunión y digamos y qué insumos o qué insumos se necesitan para poder lograr que esa segunda reunión sea efectiva. Ingeniero, lo primero son la toma de decisiones, por ejemplo, lo que le comentaba el panel administrativo, en el documento también está especificado. Si ustedes van a contratar un desarrollador UI para crear esto, el UI, o si van a contratar uno, van a comprar uno de estos, eso es muy económico, eso, hay unos de 40, 50 dólares, dependiendo del plan. Entonces, es más, justamente yo le ayudé a comprar ahorita a un cliente uno de estos, es este, el Hyper, que aquí lo tengo. Entonces, bueno, vamos a ver, creo que es el Starter Kit, CRC. Bueno, no, aquí están los Landish, pero yo sé que no me va a abrir, porque no me abre bien porque está por Web Components. Entonces aparecen es así, aparece solamente los include y eso es lo que le comentaba al ingeniero, que cuando se compra ya ellos ya vienen adaptados los componentes, ya no hay que crear nada de esto. Entonces eso es una de las cosas, que ustedes nos definan primero esto. Segundo, pues si ustedes quieren seguir manejando este framework para el frontend, que es el que nosotros recomendamos, o en su efecto, si quieren utilizar algún otro, que están todos estos, ¿no? Entonces, si quieren utilizar otra herramienta. Tercero, definir el backend, que ustedes nos definan el backend, si se va a hacer con Java en Spring Boot, si van a utilizar Laravel o si va a ser Python. Aquí están las ventajas y desventajas de usarlo, y todo depende si ustedes, por ejemplo, Python, si ustedes quieren utilizar Machine Learning y análisis de datos para la plataforma, aunque eso no quiere decir de que no se puedan implementar dos lenguajes, ¿no? Se pueden implementar, no pasa nada. Y ya con esto, la última decisión que nos quedaría pendiente es que ustedes nos definan a nosotros si los desarrolladores van a ser los que ya están actualmente o si se van a contratar personas externas. Pero si se van a utilizar los desarrolladores que se tienen actualmente, mínimo se requieren 2 desarrolladores. Y esos 2 desarrolladores se tienen que dedicar única y exclusivamente al desarrollo de esta nueva plataforma. O sea, no pueden brindar soporte, no pueden hacer ajuste ni modificaciones al sistema existente. O sea, se van a dedicar única y exclusivamente a esto, porque si no, no van a poder adelantar. Entonces, entre comillas, es como si ustedes contrataran un par de personas para hacer este desarrollo aparte, ¿ya? Entonces, por eso la pregunta, ¿se va a usar personal externo o si se va a utilizar los que ya se tienen en la empresa? Pero si se van a usar los que ya se tienen, no se pueden molestar para hacer otro desarrollo. Sí, Inge Wilmer. Es que claro que las personas que van a trabajar ahí en esos proyectos van a trabajar en metodología Scrum con entregas semanales. Sí, no. Claro está, porque ya no vamos a seguir esto haciendo proyectos para entregar dentro de 2 años ni nada de eso. Esa es la otra. La idea de trabajar con esas nuevas tecnologías que se pueden controlar, ¿no? La idea es que si se va a implementar eso y se va a utilizar ya lo que es una metodología Scrum, sería bueno implementar o adquirir una herramienta. En este caso hay varias. Se me olvida el nombre de la que yo uso. Lo que le comenté, el tema de la organización de los roles. Sí, claro. Para tener un orden en todo el tema del desarrollo. Exacto. Entonces, si se va a utilizar la metodología Scrum, sería bueno utilizar una herramienta donde se pueda cargar el plan de trabajo, se pueda medir los tiempos, crear un pitch diario donde se pueda mirar qué se hizo, qué se va a hacer,
cuál es el alcance del día y así sucesivamente. Entonces eso también es muy importante. Sí, Inge. Para nuestra organización, que está muy pequeña y que no hay tantos desarrolladores, hay esa clase. Está. Clase se llama. Ok. El creador de ahí trabaja con metodología Scrum. Después de 10 personas ya empieza a cobrar, pero cuando son equipos tan pequeños como nuestra organización, no tarifican nada. Sí, sí. No hay necesidad de esa herramienta de comprarla, sino utilizar esas herramientas que por un total de personas se puede utilizar, que trabajan metodologías propias. Entonces, la cuestión es eso, que hay que implementar también esa herramienta. Entonces, podemos buscar una opción gratuita, que es la que comenta el ingeniero. Hay una que yo manejo, pero es que se me olvida el nombre. La tengo. Bueno, esa sí es de pago, ¿no? Entonces, ya también hay que definirlo, hacer las reuniones semanales, hacer entregas semanales de los módulos. Adicional a eso, el backend tiene que ir documentado. Es muy importante por si el día de mañana llega un nuevo desarrollo, se pueda conectar a ese mismo backend y no toque desarrollar nada desde cero, sino que se utiliza esa herramienta que ya se tiene. Entonces, eso sería lo que tocaría definir para la próxima reunión, pues contemplar eso y poder continuar. Sí, ingeniero Jesús Joaquín. Como nos quedan 11 minutos, entiendo que el ingeniero Germán ya no tiene comentarios o falta algo. No tengo comentarios. Bueno, voy a tratar de digamos, primero que todo, como lo he dicho, Germán lo dijo muy clarito, todo está muy bueno. Lo que pasa es que los que estamos a este lado necesitamos más información. Entonces vamos a colocar las piedras grandes. O sea, yo pienso que el granito de la reunión de hoy es que definamos la aplicación para el Scrum. Haya necesidad de pagarlo o no pagarlo, digamos que es el primer paso que el equipo de tecnología debe dar, ¿sí? Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que yo sé que lo tienes ahí, pero yo conozco eso, es como un análisis de alternativas, lo que tenemos ahí. Hay que bajarlo a una ingeniería conceptual. Básicamente es ya lo que estás diciendo, pero ya orientando a la organización. Básicamente es, oiga, los tiempos de consulta, la capacidad de memoria, como lo dijo el ingeniero Germán, es de tanto. El consumo de tanto está en tanto. La propuesta nuestra con esto es obtener estos 7, 8 indicadores de mejora en la organización para poderlos identificar, ¿sí? Sé que están en su cabeza, pero es poderlos escribir. Eso es lo que se llama la ingeniería conceptual, donde vas a arrancar, oiga, el primer elemento de la toma de decisiones, como lo definiste, es el Python, es el aquello. Para eso se va a hacer una sesión de trabajo, se van a llevar las alternativas, los costos y las ventajas y desventajas, y ahí tomamos la decisión, pero eso es conceptualmente, ¿sí? Todo como el flujo de ideas, de tal manera que al final ese es un hilo conductor, que es la ingeniería conceptual, que ya la tienes ahí organizada. Como ingeniería conceptual, independientemente que sea recurso interno o externo, va a haber horas hombre que hay que dedicar. Entonces ahí viene una primera evaluación de un presupuesto de horas hombre de asignación, aproximado, con un nivel 3 o nivel 4 de presupuestación. ¿Eso con qué objeto? De poder orientar la magnitud de la inversión en tiempo y la inversión en recursos. Adicional a esto, cuando ya tienes esto estructurado, ya lo tienes más digamos, llevado a dinero, hay que involucrar los costos de sostenimiento, o sea, que los servicios que se contraten, o los software o los soportes que se contraten, qué costo van a tener para poder visualizar
en valor presente, trayendo esos costos en el tiempo, cuánto sería el impacto de sostener esa, digamos, voy a usar la palabra super herramienta, que me parece muy bien pensada, cuántos son los costos que implican, para ahí sí tener la toma de decisiones efectiva. Y luego, lo que yo llamo un PMT, un plan maestro de trabajo. Básicamente el plan maestro es como la estructura gruesa, como tú lo dijiste, lo primero, la definición esta por tal nivel, la definición tal por tal nivel, después los desarrollos. Sí. Eso ya orienta a la organización para que tiene claro los indicadores que va a mejorar. Tú lo has mencionado, pero hay que ponerlos específicos. Lo segundo es la línea y el paso, digamos, como un PMT, por donde vamos a todos a ir pasando. Una estimación con una probabilidad de un 70-80% de la duración del proyecto si se le asignan los recursos requeridos, para no crear expectativas de que va a entrar en tanto o en tanto tiempo, sino aproximado, ¿sí? Sí. Con una expectativa y una probabilidad de acierto de un 60 o un 70%. Y una evaluación de costos, como tú lo dijiste, y una evaluación de la parte de recursos en horas hombre, independientemente de donde estén. Sí. Eso ya nos orientaría en la toma de decisiones, pero lo que sí quiero dejar hoy, de una vez, digamos, comprometido, es que definan entre ustedes cuál es el software que van a usar, porque eso les va a ayudar mucho para el seguimiento a sus desarrollos. Ese sería, yo no sé si podrían estar listos con esa conceptual el lunes o martes de la semana entrante. Ya la tienen, es solo escribirla y hacerla de una forma pedagógica, que ahí está, pero toca hacer unas estimaciones de tiempo, horas hombre y dinero, para poder, digamos, hundir ese presupuesto. Sí, señor. Eso sería lo que yo aportaría. Listo, dinero. Pues por mí no hay problema. Yo manejo dos plataformas que son Atlassian y Miro para todo lo que es el manejo del Scrum Master del desarrollo de una plataforma. Tocaría mirar la opción que me dice el ingeniero Wilmer. No, la verdad no la conozco. Tocaría revisarla a ver si se adapta más a lo que se hace. La acabaste de decir, Atlassian. Atlassian, yo utilizo Atlassian. Y algo como de ustedes ahí para reunirse y definirlo, porque esa va a ser la forma de comunicarse entre ustedes, ¿cierto? Sí. Nosotros lo que queríamos era un seguimiento y una gestión únicamente. Pero entonces esa es la piedra grande de la reunión de hoy. Sí. Y la otra sería como la ingeniería conceptual, ya oiga, ¿qué es lo que vamos a mejorar en el software? Ustedes ya la tienen clara. Estos son lo que es hoy y esto es lo que vamos a hacer mañana, pero con numeritos para poderlo materializar. Okay. Tercero, conceptualmente, oiga, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, escrito, con una idea contigua, porque eso nos da que ya hay control de la tecnología. Y después viene un tema de la toma de decisiones, que es el plan maestro. O sea, lo primero que tenemos que hacer es la definición de tal aplicación, de tal otra, de tal otra. Para esta aplicación vamos a hacer un taller con tales y tales personas. Y entonces empezamos a hacer los talleres. Y un presupuesto estimado en horas hombre, en dinero para el desarrollo y un presupuesto aproximado. Por eso le digo nivel 4. Es algo más o menos el 40%. Sí. Para lo que va a valer sostener la herramienta. Eso entonces ya nos da como un orden, ahí está muy ordenado, pero digamos que la metodología de proyecto lo que nos dice, no le vamos a vender expectativas no realizables, vamos a identificar claramente lo que le vamos a mejorar al sistema y en qué tiempo y con qué dinero. Entonces ya esas son las 3 restricciones de los proyectos. Listo, ingeniero. Pero ustedes son muy efectivos, ya solo quedan 3 minutos. Ustedes no sé, tomen la decisión con cuál herramienta van y cuándo nos volveríamos a reunir para ya revisar la conceptual. Lunes, martes, miércoles, ustedes dirán.
Por mí está bien el lunes. Ok. Listo, vale. Vale. No sé si quieran agregar algo más, ingenieros. No, un reconocimiento a todo el equipo y que sigan trabajando en esa línea y Listo. felicitarlos. Pues es otra forma de lograr las cosas, ¿sí? Mire que ya lo están haciendo. Listo, ingeniero. Vale. Entonces dejamos la reunión hasta acá y pues bueno, luego quedamos para programarla el lunes entonces. Mil gracias a todos. Listo, ingenieros, que tengan buena Listo, noche. gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.